Hola, soy Salaimsa y hoy voy a empezar una trilogía hablando del mito de Lucifer. Lo he hecho en 3 vídeos porque es mucha la información y porque además así va como en bloques más específicos, ¿no? En líneas de pensamiento más específicas. Los 3 vídeos que voy a hacer es el Lucifer bíblico, el Lucifer mitológico y el Lucifer esotérico u ocultista o mistérico. Bueno, vamos a empezar hoy por el Lucifer bíblico. A ver, en la Biblia hay un personaje que sí está establecido y explicado como tal, que es Satanás. Pero como ahora veremos, el personaje de Lucifer como entidad, no como concepto, como entidad, no existe en la Biblia, no está en ningún pasaje de la Biblia, como nos han querido hacer entender. Y veremos dónde viene el origen de esta falsa creencia también. A ver, a diferencia de Satanás, que en realidad lo que quiere decir es adversario, acusador o fiscal, y que en los textos bíblicos está, como digo, muy bien definido y tenéis un vídeo explicándolo que se llama Satanás, pues Lucifer en ningún momento es reconocido como un personaje angélico, un personaje demoníaco, ni siquiera como un personaje, es decir, como una entidad física, de alguna manera, ¿no? Un dios, no. En ningún caso esta figura está identificada en la Biblia como tal. Esa creencia procede de otras líneas que no tienen nada que ver con la realidad de su origen y que, bueno, pues vamos a ir desarrollando un poquito en este vídeo, vamos a ir viendo las líneas por donde se han ido introduciendo estos conceptos y que sí vamos a ver si fue o no fue real en realidad, ¿no? Y cuál es la verdad de todo esto, que no es tan fácil deshilacharlo. Hoy hablaremos de los textos bíblicos y por qué he empezado por aquí. Pues porque es por donde vino esta falsa creencia y en donde se apoyan todos los que quieren creer en que existió Lucifer. Lo que no tiene nada que ver con que existe el mal o entidades que podríamos llamar diabólicas o malignas o como queramos darles el nombre, ¿no? No, claro, eso es otra cosa. Pero estamos hablando de un personaje muy, muy concreto, ¿bien? Como es Lucifer. ¿De dónde se sacó este concepto de que existe esta entidad? Pues de un pasaje de Isaías, que es el capítulo 14, los versículos 12 a 14. Este es el primero. En la Biblia hay otros 3 pasajes más donde aparece esta palabra, Lucifer o Luciferum, pero que ahora traduciremos. Fijaros, en este pasaje de Isaías 14, se llama sátira contra el rey de Babilonia. Es decir, ya nos está diciendo claramente que este pasaje va directamente relacionado con el rey de Babilonia, que en ese tiempo había muchas luchas entre Babilonia y lo que es Palestina, ¿no? Todos lo que son las que seguían otras líneas, otras creencias y que vivían en estos lugares, ¿no? ¿Cuál es el pasaje? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en castellano, ¿vale? Aunque de donde se sacó la traducción de Lucifer es en la traducción latina, la que está en latín. Bueno, pues dice, ¿cómo has caído del cielo, estrella brillante, estrella matutina, que también se le puede llamar hijo de la mañana? Derribado fuiste por tierra, vencedor de las naciones. Tú que decías en tu corazón subiré al cielo por encima de los astros de Dios, elevaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en el límite extremo del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me igualaré al Altísimo. Pero el Seol ha sido derribado,
al límite extremo del pozo. Y este capítulo sigue a un capítulo 13 que habla de lo mismo, como ahora veremos. A ver, ¿cómo se llama el capítulo 13? La vuelta del destierro. La vuelta a Israel, porque fueron expulsados por los reyes de Babilonia. Y ahí dice, entre otras cosas he sacado un párrafo. El día en que Yahvé te conceda reposo de tu fatiga y de tu inquietud, y del duro servicio con que serviste, entonarás esta canción al rey de Babel o Babilonia y dirás lo que he leído. ¿Cómo has caído del cielo, estrella brillante, estrella matutina o hijo de la mañana? Creo que está muy claro a lo que se refiere. Entonarás esta canción al rey de Babel o al rey de Babilonia. ¿Cómo se dice en latín estrella brillante o estrella matutina? Lucifer es la traducción latina de una palabra que venía de la Biblia hebrea y griega posterior. En la Biblia hebrea la palabra era Helel o Halel, que habla de esa estrella diurna, que para los babilónicos era Venus. Así que creo que está muy claro que este pasaje va dirigido a la caída de los arrogantes gobernantes de Babilonia y que llevaron a Israel al exilio. Y nada más. Pero para entender este texto no podemos sacarlo del contexto. Y es por esto que no se ha traducido con la intención que Isaías realmente le puso al escrito. Una sátira al rey de Babilonia, a su caída. Por otro lado, si se hubiera estudiado todo lo dicho por Isaías, se podría ver muy clarito que en realidad es un libro histórico, no es religioso, y que como todo el Antiguo Testamento describe tanto histórica como socialmente lo sucedido en ese tiempo. Explicado con los estilos propios de cada uno de los que escribían, ¿no? Adaptados a su tiempo, pero en realidad no es más que esto, un libro histórico y no tiene otro concepto, otra intención. No podemos traducir desde nuestra creencia. Hay que irnos al momento, hay que entender al escritor y de ahí sacar la verdadera intención que se puso al escribirlo. Si no es así, nunca podremos saber la verdad. Así que, bueno, volviendo a este capítulo 14, se puede ver claramente que comienza con la promesa del regreso de Israel del exilio, es decir, a Israel de la población que había sido exiliada en Babilonia, y que además es un tema que Isaías le da muchísima importancia, sobre todo en sus capítulos del 40 al 55. Así que si realmente queréis saber de lo que va, ir a la Biblia, al libro de Isaías, y empezar a leerlo y os daréis cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Parte de este regreso, pues, lógicamente, implicaba la caída del rey de Babilonia, porque si no, no era posible, ¿no? ¿Quién era en ese tiempo? Se duda mucho porque las fechas no están como muy claras. Podría ser Nebuchadnezzar, podría ser Belsasar, que este rey es descrito por Daniel en su capítulo 5, versículo 20, y no se sabe, como digo, en otros se puede intuir que puede ser Nabucodonosor, pero en cualquier caso era el rey que en ese momento reinaba Babilonia. Los traductores de la Biblia del rey Jacob, que es Jacobo I de Inglaterra, que es la versión inglesa autorizada de todas las traducciones que se han dado, en realidad no tradujeron la palabra hebrea Helel como Lucifer. Bien, esta palabra aparece solo en el Tanakh, que es la Biblia hebrea, y luego pasa a la Vulgata.
Lo más probable es que los traductores de esta Biblia, de la Biblia de Jacob, pues no estaban seguros de qué hacer con el texto, ¿no? Y bueno, pues simplemente duplicaron las palabras usadas en la Vulgata latina y únicamente pues dejaron esta palabra ahí, sin traducir. ¿Y cómo sería en latín este Isaías 14:12? Quomodo, no sé leer en latín, lo voy a leer más o menos. Quomodo decidisti de caelo Lucifer, qui melena orievaris corruisti en terram qui vulnerabas gentes, oyentes. ¿Cómo caíste del cielo, Lucifer? Que la traducción es lucero, o el brillante, o la estrella de la mañana, o la hija de la mañana. Derribado fuiste por tierra, vencedor de las naciones. Claro, es que en este pasaje Lucifer, en realidad de lo que se refiere es esa estrella de la mañana, que es como es traducido en latín. En realidad ha habido varias traducciones de la Biblia. Las más conocidas son la Septuaginta, que es la griega, la Vulgata, que es una de las latinas, la del rey Jacob, que es la inglesa, y luego estaría la luterana, la ortodoxa, y bueno, hay algunas otras por ahí, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, Lutero, al estudiar la Vulgata y hacer la traducción a lo que es la Biblia luterana, ¿no?, tuvo claro que no tenía sentido la palabra Lucifer en la traducción, y él lo tradujo con su verdadero sentido, que es hermosa estrella de la mañana. Hay otra traducción en castellano, que entre otras párrafos dice: ¿cómo has caído del cielo, el que nace del alba? A ver, pero ¿qué pasa? Que cuando solo leemos un fragmento sin lo precedente ni lo posterior, que es cuando lo ubicamos en el tiempo y el espacio, o sea, sacado de contexto, y cuando además no se sabe lo que quiere decir, ya que no en todas las Biblias viene la traducción, sino que dejan la palabra Lucifer, pero veréis que en otras muchas Biblias, en la mía, por ejemplo, no viene Lucifer, viene estrella de la mañana o estrella matutina. Entonces, por lo que se llega a sacar conclusiones muy alejadas de lo que realmente se está hablando o de lo que realmente Isaías expresó en este versículo, ¿no? De esta forma, por cómo se describe al lucero en su caída, pues ya no les cabe otra posibilidad a los que creen que es una persona de que se trate del ángel caído, claro, lógicamente. Sin preocuparse, pues eso, de investigar de qué estaba hablando Isaías en realidad y que era un momento histórico en el que él se veía imbuido y además, bueno, pues era crítico con esa situación, ¿no? Entonces, como digo, para poder leer esta parte del versículo 14 hay que comenzar por el capítulo 13 y darse cuenta de que habla en realidad del rey de Babilonia y de su destrucción y no de otra cosa. Así que, ¿cómo se llama esta parte del libro de Isaías? Oráculo contra las naciones. Todos estos capítulos que hablan de la caída de Babilonia y de toda esta lucha que hubo, se llama todo este bloque de capítulos Oráculo contra las naciones. El capítulo 13 es el que se llama Contra Babilonia y el 14 La vuelta al destierro. Y dentro de él esta sátira contra el rey de Babilonia, que es donde está ese párrafo tan polémico que ha llegado a hacernos creer que en la Biblia se habla de Lucifer como un ser diabólico. En el libro de Daniel también se habla de esta caída, como hemos visto antes, y se habla del rey Nabucodonosor, que enloqueció, y entonces el reino babilónico pues quedó derrotado por los medos. Seguimos en una historia, nada religioso, ¿no? Por lo que está más que claro que de lo que están hablando tanto Isaías como Daniel y en otros escritos es de la situación política del reino babilónico y la caída de su rey, ya que eran los que estaban impidiendo que el pueblo de Israel estuviera en su territorio y viviera en paz.
Los reyes babilónicos, al igual que en otros lugares, ya sabemos, no sé, los egipcios y otras culturas, se creían hijos de los dioses, ¿no? Los reyes, los faraones, hijos de los dioses, y por tanto estaban siempre conectados con el cielo, que era donde estaba su padre. Y así se les daba pues el apelativo, en el caso de los babilónicos, de Helel o Halel, que quiere decir brillante o el brillante. Y en el cielo, ¿quién era el brillante o brillante? Pues la estrella de la mañana. De manera que al describir las hazañas de estos reyes y también sus derrotas, pues era muy común relacionarlos con los cuerpos celestes, simplemente. Entonces, cuando se habla de este Helel o Halel, o este en traducción latina Lucifer, pues es cuando hablan de la estrella de la mañana o el lucero del alba, que es Venus. Nada diabólico, nada extraño. Venus fue para ese tiempo y para muchas culturas el planeta relacionado con los dioses, de donde creían que venían los dioses, ¿no? Y también, por ejemplo, en Mesoamérica también se habla de Venus, por lo que no es nadie extraño a un cuerpo celeste, Venus, y en traducción latina, Lucifer, que como ya veremos también en el siguiente vídeo que habla de la parte mitológica, veremos cómo se le llama a ese lucero o a ese dios en griego y cómo en latín se llama Lucifer al mismo dios que en griego se llama Eósforos, que es el mismo. Y que ahora veremos también qué otra simbología tiene, ¿no? A ver, entonces, para reafirmar esta falsa creencia de que Lucifer es el mal, podemos saltar al Apocalipsis, y ahí es donde se le relaciona con el dragón. Tenemos el capítulo 12, 7, 9, porque habla también de una caída. Y dice, y en el cielo Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles se defendieron, pero él no era lo suficientemente fuerte y perdieron su lucha en el cielo. El gran dragón fue arrojado hasta abajo, esa antigua serpiente llamada el diablo o Satanás, que lleva al mundo entero por mal camino, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Asociación de ideas, pero no planteamientos reales. ¿Lo veis? Pero fijaros, vamos a hacer algo más contundente. Vamos a leer una parte del Apocalipsis, que es el capítulo 22, versículos 16-17, donde se relaciona a Lucifer, según estas traducciones, no es la realidad, pero según estas personas que se creen que está ahí escrito, con el mismo Jesús. ¿Qué dice el capítulo 22, versículos 16-17? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Y ahí pone, la estrella resplandeciente de la mañana, que en otras traducciones sería Lucifer. Si lo leemos sin traducir, yo soy la raíz y el linaje de David, Lucifer. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. ¿Por qué no se relaciona este pasaje con Lucifer si habla lo mismo, estrella resplandeciente de la mañana? Porque claro, relacionarlo con Jesús queda como muy mal, ¿no? A ver, esta palabra, Lucifer, aparece 4 veces, o la estrella de la mañana, que es como se debería de traducir, aparece 4 veces en la Biblia. En Isaías 14:12, también aparece en Job 11:17, en Job 38:32 y en la segunda carta de Pedro 1:19. Vamos a ver en Job 11:17. En latín sería et quasi meridium fulgor consurget tibi ad vesperam et cum te consumptum putaveris orieris ut Lucifer. ¿Qué quiere decir? Más que al mediodía brillará tu vida, las tinieblas serán como alborada. Aquí Lucifer lo traducen como alborada. Hay otra traducción que sería, y casi al mediodía te alzará un resplandor y al atardecer, cuando consumido te hayas limpiado, te levantarás
como la estrella matutina o Lucifer. Job 38:37. Non quid producis Luciferum in tempore suo et vesperum supercilios terrae consurgere facis. Luciferum pone aquí. ¿Cómo se traduce Luciferum? Como corona o constelación. Aquí ponen harás salir la corona a su tiempo y guiarás a la osa con sus cachorros, que también se puede traducir, ¿acaso conduces a, puedes poner Lucifer, claro, pero en realidad no es Lucifer, porque sería a la corona o constelación en su tiempo, y la tarde sobre la tierra de su hijo se eleva la llama. La segunda carta de Pedro dice, y tenemos aquí más confirmada la palabra profética a la que hacéis bien en prestar atención, como la lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en vuestro corazón. Lucero de la mañana, que es lo que dice Lucifer. Entonces, ¿quién hizo la conexión entre el texto de Isaías con la caída de Satanás, ¿no? ¿Quién hizo, en este caso llamado Lucifer? ¿Quién hizo esta conexión? Pues fue uno de los padres de la Iglesia que se llamó Tertuliano. Bien, aunque en realidad nunca indicó el por qué lo relacionaba, ni tampoco hizo ningún tipo de referencia previa, ni nada. Hizo su propia interpretación, cayendo en lo que se sigue cayendo, ¿no? Que es no estudiando el verdadero sentido del texto, en este caso Isaías, que fue quien lo escribió, y que está muy claro cuando se lee completo todos los pasajes, incluso en la Biblia, es decir, está clarísimo que lo describen como sátira contra el rey de Babilonia. No hay mucho más que decir, por tanto, ni mucho más que traducir, ¿no? Entonces, claro, según esta interpretación, el programa está muy claro. Si Lucifer es, por un lado, la estrella de la mañana, pero si nos vamos a la traducción literal en latín de lo que quiere decir Lucifer, que es lux, que quiere decir luz, y fero, quiere decir llevar, en realidad Lucifer querría decir portador de luz, el portador de la luz. Por lo que el programa está muy claro, ¿no? Si Lucifer quiere decir portador de la luz y se le confiere la misma identidad que a Satanás, de mal, entonces estamos traduciendo que la luz, en la luz está el mal. Claro, el que nos viene a dar luz en realidad es el maligno. Creo yo que es una aseveración muy peligrosa y muy retorcida, ¿no? Muy maquiavélica, ¿no? Porque ya como digo, lux fero, llevar o portar la luz. Pero como al traducir en la Biblia a lo que se refiere es pone la palabra Helel, y con la tradición, como he dicho, de los babilónicos, a todo se le relacionaba con los cuerpos celestes, es por lo que se conectó Lucifer o el portador de la luz con ese Helel o el brillante o el que ilumina el cielo. Fijaros, Lucifer quiere decir portador de la luz. Satanás, adversario o fiscal, o el que juzga o acusa o acusador. Así que al relacionarnos, como digo, estas dos palabras nos dejan claro el programa plasmado en todo aquel que siga esta doctrina. Sea por la línea religiosa, sea por la línea filosófica, sea por la línea esotérica, da igual. La luz viene del mal. Claro, está escrito. Es como la historia de Adán y Eva, que Yahvé les prohibió que comieran del árbol, el fruto del árbol del bien y del mal, para que pudieran reconocer la diferencia, lo que hay, lo que existe.
Y en la misma Biblia dice que Yahvé tenía mucho miedo de que los hombres comieran del árbol de la vida, porque entonces se harían inmortales, al igual que los dioses. Bueno, por último, quería comentaros el famoso vídeo que está por internet, traducido en algunos canales de YouTube, alarmadísimos porque en una ceremonia del Vaticano se invoca a Lucifer. Creo que algunos os acordaréis, es una misa en la cual el sacerdote está cantando, está haciendo un canto en latín. Y claro, aparece la palabra Lucifer, pues lógico, es que tiene que aparecer porque lo están relacionando con lo mismo, con el lucero, con la luz, con la estrella, con el portador de la luz, es decir, es lógico, pero no con nada más negativo, ¿no? A ver, cuando lo vi me di cuenta de que, bueno, pues es seguir el mismo error, es hacer caer la pelota más gorda, más gorda, más gorda, ¿no? Pero es que es muy fácil caer en lo de todos, ¿no? Es más fácil eso que atreverse a buscar la verdad y decirla, aunque ésta sea opuesta a lo que la mayoría quiera creer. Pero una mentira, muchas veces repetida, no la hace verdad, aunque se pretenda. Entonces, el caer en este tipo de errores es el verdadero programa de los oscuros. El mantenernos en el error, el mantenernos en la ignorancia y, por tanto, somos muy fácilmente controlados. Y es una pena que sea más fácil creer en el engaño que querer saber la verdad. Pero es la única explicación que puedo encontrar, porque no le veo más. ¿Cuál es el canto? El canto se llama el Exultet y es un canto de Pascua o un pregón pascual que fue hecho a finales del siglo IV después de Cristo. Y os voy a decir el canto y luego las dos traducciones que hay. En latín, a ver cómo me sale. Flamas eius Lucifer matutinus. Especifica matutinus. Mañana. Inveniat. Repito, flamas eius Lucifer matutinus inveniat. Ille iquam Lucifer, qui nestit occasum. Christum filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generi, serenus illuxit et tecum vivit et regnat in secula seculorum. Primera traducción. Que el lucero matutino lo encuentre ardiendo, oh lucero que no conoces ocaso, y es Cristo. Tu Hijo resucitado, que volvió del abismo, brilla sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Otra traducción podría ser, el fuego del lucero, que es donde pone Lucifer, se descubre a sí mismo en la mañana. Hablo de aquel lucero, quien se conoce, quien no conoce el ocaso. Cristo es hijo tuyo, quien regresó desde los infiernos o desde el Seol. Sereno ilumina al género humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Sabéis perfectamente que yo no sigo ninguna línea religiosa ni de ningún tipo, ni filosófica, ni nada. Yo simplemente investigo y voy hasta la última razón, causa o forma existente para poder explicar algo que en principio está más que claro que no es auténtico. Pero si en alguna línea la cosa es correcta, aunque yo no siga esa tendencia, no puedo decir que es mentira, por el hecho de que yo no la siga. Si es correcto, es correcto. Y ya sabemos que en la Iglesia, y yo he hablado ya en varias ocasiones, de cosas que son súper incorrectas, de manipulación completa, de que, bueno, pues ellos quieren tener a la gente ignorante para poder manipularla, y otras cuestiones. Eso está ahí. Pero lo que no es verdad, no es verdad. Y en este canto no se habla de ningún ser maligno, ni están haciendo una invocación a Lucifer, al maligno. Simplemente es un escrito, es un canto a Jesús, relacionándole como al igual que el capítulo que se ha leído antes,
con ese lucero de la mañana, esa luz que nos ilumina el cielo, que es donde están los dioses. Algo sencillo, ¿no? ¿Por qué algo que es sencillo y que para los que lo escribieron era algo sencillo y natural, nos gusta retorcerlo? Criticamos mucho a la Iglesia, pero si estudiáis un poco, investigáis un poco, os daréis cuenta de que estamos repitiendo lo que determinados personajes de la Iglesia nos han querido programar, en este caso, como Tertuliano. Y ya veremos en próximos vídeos otros que han hecho lo mismo, como San Jerónimo, por ejemplo. Parece mentira, no somos coherentes. ¿Creemos o no creemos en lo que dicen los padres de la Iglesia? Si creemos, con todas las consecuencias. Y si no creemos, con todas las consecuencias. Y si no creemos, entonces nos daremos cuenta de que esas traducciones han sido manipuladas para que los humanos sigamos aliados al concepto de mal, pecado, maligno, dolor, horror, castigo, etcétera, etcétera. Esta es mi reflexión final. Bueno, pues aquí os dejo con este primer capítulo de lo que representa la figura de Lucifer en la Biblia. Os mando un abrazo y hasta el próximo.